Texto informativo. El texto informativo es aquel texto que da a conocer un suceso de la realidad. También da a conocer temas o teorías relacionados con estos sucesos ocurridos en la realidad. Las principales características del texto informativo son: utiliza un lenguaje formal, es objetivo, es claro y preciso, su función es referencial, es decir, está centrado en el tema del que se está hablando. Y por último, tiene una estructura interna que le es propia. Ejemplos de textos informativos pueden ser la noticia, el reportaje, la entrevista, el ensayo y el informe. Esto, puesto que todos utilizan un lenguaje formal, son objetivos, son claros y precisos, se refieren a un tema en específico, centrado en un contexto, y tienen una estructura propia. Veamos un ejemplo. Esta noticia fue extraída de impresa elmercurio.com. Balance de quejas del CERNAC. Cobros indebidos lideran reclamos contra autopistas. Los reclamos por cobros indebidos lideran el ranking de quejas efectuadas ante el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, en contra de las autopistas concesionadas, según el balance 2012 efectuado por el organismo. Según el documento, el cobro indebido representa el 36% del total de reclamos presentados por los consumidores de estos servicios del año pasado. La medición detallada que durante el año pasado la institución recibió un total de 2.590 reclamos, lo que representa un aumento de 6,3% respecto de 2011, 2.437 quejas, sobre un promedio general de 2,3 casos por cada millón de transacciones. A las quejas por cobros indebidos le siguen aquellas por la calidad del servicio, 31,7%, e incumplimiento de contrato, 7,4%. ¿Por qué podemos determinar que este es un texto informativo? Por sus principales características. Primero, podemos afirmar que utiliza un lenguaje formal. Esto porque no utiliza modismos propios del habla cotidiana, sino que un lenguaje correcto y formal. Por otra parte, es objetivo. Esto, puesto que no se nos está dando una opinión sobre los cobros indebidos que lideran los reclamos contra autopistas, sino que se nos está informando sobre estos. Por otra parte, es claro y preciso. Esto, puesto que no se detiene en detalles que no nos servirían para comprender lo que se nos está diciendo, sino que solo nos relatan cómo han sido los reclamos por cobros indebidos. Por otra parte, tiene una función referencial. Esto puesto que está centrado en un tema y un contexto que le son propios. Este tema son los reclamos por cobros indebidos que han liderado el ranking de quejas efectuados. Y por último, tiene una estructura que le es propia. Esto, puesto que esta es una noticia, y las noticias tienen unas estructuras propias. Acá podemos ver que hay un epígrafe, un título, un lead y un cuerpo. No está presente la bajada, puesto que es una noticia corta, pero aún así podemos ver que tiene una estructura interna muy particular, que corresponde a la estructura de la noticia. Así podemos determinar que este texto es un texto informativo.